Buenas tardes, mi nombre es Juan Caraballo y junto con mi compañero Miquel Fontova vamos a exponer sobre el control de constitucionalidad en Perú. Sistema dual peruano. La Constitución peruana contempla el sistema dual, es decir, el sistema de control difuso y el sistema de control concentrado, donde los tribunales de todo el país tienen la facultad de juzgar la constitucionalidad de las leyes en la resolución de un caso concreto. Para el control concentrado, cuenta también con un tribunal constitucional especializado, autónomo e independiente. Antecedentes. El Tribunal Constitucional peruano, regulado por la Constitución de 1993, en su artículo 201, tiene como antecedente único en el Perú al Tribunal de Garantías Constitucionales establecida por la Constitución de 1979. Además, en Perú se había construido una noción limitada del control difuso. Si bien en la Constitución de 1856 se reconoce la preeminencia de la Constitución sobre la ley, las constituciones siguientes no hacían mención a ello. En la Constitución de 1933 apenas se hace mención a la supremacía constitucional. En su artículo 26 dice: pueden interponerse reclamaciones ante el Congreso por infracciones de la Constitución. Las constituciones de 1979 y la actual Constitución de 1993 pasan a reconocer de manera expresa la supremacía de la Constitución. En su artículo 236, la Constitución de 1979 nos dice: en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, el juez prefiere la primera. Igualmente prefiere la norma legal sobre toda otra norma subalterna. Es también en la Constitución de 1979 donde por primera vez los constituyentes optaron por la creación de un tribunal especializado en materia constitucional. Este es el Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano que va a anteceder al actual Tribunal Constitucional. Artículo 298 de la Constitución de 1979. El Tribunal de Garantía tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Es competente para declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, que contravienen la Constitución por la forma o por el fondo. Es así como podemos observar la evolución en materia de control de constitucionalidad peruano, para poder apreciar con mayor claridad el origen del actual sistema de control de constitucionalidad con que cuenta este país. Como se comentó anteriormente, en Perú en la actualidad se utiliza un sistema dual de control de constitucionalidad, contemplándose el control difuso, que es ejercido por todos los jueces de la República, y el control concentrado, que lo ejerce un órgano especial como lo es el Tribunal Constitucional. El control difuso está establecido en el artículo 138, que dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Esto resuelve casos en concreto. Sería un control incidental. En el caso del control concentrado, nos encontramos en el artículo 201 de la Constitución de Perú, que dice: el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Y el artículo 202, en su numeral primero, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Quiénes pueden interponer acción de inconstitucionalidad? Según la Constitución, en su artículo 203, establece: están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda el número de firmas anteriormente señalado. Los presidentes de región, con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales, con acuerdo de su consejo, en materia de su competencia. Los colegios profesionales, en materia de su especialidad. Ok, ¿qué normas pueden ser objeto de control constitucional? Vemos que según el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, vemos que mediante el procedimiento de declaración de constitucionalidad, este tribunal debe garantizar en primer lugar la primacía de la Constitución, luego declarar si son constitucionales o no, tanto por la forma como por el fondo, diferentes tipos de normas. ¿Cuáles? Vemos primero las leyes, luego los decretos legislativos, luego vemos que también son los decretos de urgencia, igual que en Venezuela, luego los tratados internacionales hayan requerido no la aprobación del Congreso,
Luego vemos que pueden ser los reglamentos de este Congreso, luego pueden ser las normas regionales de carácter general y, por supuesto, las ordenanzas municipales. ¿Quiénes conforman el Tribunal Constitucional? Este Tribunal Constitucional está integrado por 7 magistrados que vienen de la Corte Suprema. Estos son designados por el Congreso con el voto de 2/3 del número legal de sus miembros y deben cumplir con los mismos requisitos que los demás magistrados de la Corte Suprema. Para esto, el Congreso designa una comisión especial que debe encargarse de recibir las propuestas y seleccionar a los candidatos según consideren que son aptos para el cargo. Son electos por un plazo de 5 años y no tienen capacidad de reelección inmediata. Luego, además, los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. De igual manera, les alcanzan las mismas incompatibilidades. Requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional. En primer lugar, tenemos ser peruano de nacimiento. En segundo lugar, ser ciudadano en ejercicio. En tercer lugar, ser mayor de 45 años y luego haber sido magistrado de la Corte o fiscal superior durante al menos 10 años, o al menos haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante al menos 15 años. Procedimiento de inconstitucionalidad. En primer lugar, vemos los requisitos que debe tener esta demanda de inconstitucionalidad según el ordenamiento jurídico peruano. En primer lugar, tenemos los datos y identidad de los órganos o personas que ejercitan la acción, además de su domicilio legal y procesal. Luego, la indicación de la norma que se impugna, por supuesto de forma precisa. Luego, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esta pretensión. Y como último, la designación de un apoderado, si lo hubiere, y del sustituto del apoderado. Admisión de la demanda. Una vez se interpone la demanda, el tribunal debe resolver sobre la admisión de la misma en un plazo de que no puede exceder de 10 días. En este plazo, el tribunal, para pronunciarse sobre la admisibilidad de esta, tiene que constatar que no hayan errores en la demanda. ¿Cuáles pueden ser estos errores? Si la demanda se interpuso una vez vencido el lapso de estos 10 días, si en la demanda se han omitido algunos requisitos legales establecidos para ello o faltan los documentos que la deben acompañar. Ahora, si este requisito que falta es susceptible de ser subsanado, el tribunal puede notificar a los actores para que corrijan esta omisión y de esta manera poder darle seguimiento al proceso. Además, si se puede decretar la inadmisibilidad si el tribunal ya desestimó anteriormente una demanda de inconstitucionalidad similar a esta en cuanto al fondo de la misma. Ahora, una vez dictada la resolución de inadmisibilidad, una vez admitida la demanda, entonces el tribunal tiene que trasladarla al órgano que corresponde. Entonces, en primer lugar, puede ser al Congreso, en caso que se trate de leyes y reglamentos, puede ser también al Congreso en caso de que la norma impugnada sea un tratado internacional, un decreto legislativo o un decreto de urgencia. Igualmente puede ser a diferentes órganos correspondientes en caso de que la norma sea de carácter municipal o regional. Ahora, una vez ocurre esto, el órgano notificado se tiene que apersonar al proceso, tiene que acercar el proceso y formular su alegato de defensa en base a esto. Debido a esta norma impugnada, por lo cual se hace parte en el proceso. Esto, por supuesto, lo tiene que hacer a través de un apoderado, el cual lo va a representar a este órgano. Entonces, este apersonamiento y el alegato de este órgano de su defensa tienen que darse un lapso de 30 días, los cuales son 30 días improrrogables desde la notificación de la demanda. Una vez ocurre esto, el tribunal tiene que señalar la fecha para la vista de la causa dentro de los 10 días hábiles siguientes. Aquí las partes pueden hacer el uso de su derecho de informar oralmente, por supuesto comenzando por el actor, igual que se aplica en Venezuela, y por el tiempo que está señalado. Luego, después de esto, como última etapa, el tribunal tiene que dictar sentencia en un plazo de 30 días. Características del sistema de control constitucional peruano. En primer lugar, la acción de inconstitucionalidad se puede ejercer dentro de un plazo de 6 años cortados a partir de su publicación. Segundo, tenemos que el control difuso se aplica la norma inconstitucional en el caso concreto, igual que en Venezuela. Sin embargo, hay una diferencia, y es que no existe una figura equivalente a la acción popular que aquí tenemos, pues para esta requiere la firma de 5.000 personas para poder interponerla, lo cual sabemos que en Venezuela no existe. Luego, además del control concentrado, es erga omnes, ya que sus decisiones son vinculantes y tienen carácter de cosa juzgada. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto de cosas juzgadas desde el día siguiente de su publicación. Sin embargo, hay una excepción, y esto es en caso de materia tributaria, donde el tribunal determina los efectos en el tiempo de esta sentencia.